Nada, lo primero que quería decir es agradecer a la Fundación Celta que haya contado conmigo para dar esta charla hoy aquí de un tema arduo, que es el tema de la adolescencia. Agradeceros a todos los papás, entrenadores que estáis hoy aquí por el interés que estáis mostrando sobre este tema, que es bastante complejo. Y nada, a lo largo de esta tarde pues vamos a hablar un poco de los cambios que se producen en la adolescencia desde una perspectiva médica, desde una perspectiva neurobiológica, para que entendáis un poco cómo se transforma el comportamiento en el adolescente. ¿Vale? También veremos que la adolescencia pues, es una etapa de oportunidades, pero también es una etapa de vulnerabilidades. Intentaré explicaros el porqué y bueno, explicaros por qué aumenta la probabilidad de patología mental en esta etapa. Pues bien, vamos allá entonces. Bueno, cuando empezamos a hablar de algo, lo primero que hay que hacer es definirlo, ¿vale? Por tanto, la adolescencia se trata de una etapa de transición del desarrollo humano que se encuentra entre lo que es la etapa infantil y la etapa adulta. Está programada genéticamente y comienza con una serie de cambios biológicos, hormonales y físicos y finaliza cuando el individuo alcanza la independencia y la autonomía plena dentro de la sociedad. El órgano humano que dirige este proceso es el cerebro y es en el cerebro en donde se producen los cambios más espectaculares. Pues bien, el proceso comienza de la siguiente manera. En el centro de nuestro cerebro se encuentra una estructura que se llama el hipotálamo, que en un momento determinado del desarrollo y por programación genética se activa, se despierta y empieza a producir hormonas, ¿vale? Se produce una cascada hormonal en donde hormonas del hipotálamo estimulan a la glándula hipófisis y la glándula hipófisis estimula a las gónadas. De esta forma se van a producir las hormonas sexuales, los estrógenos y la progesterona en las chicas y la testosterona en el varón. Y de esta forma va a dar lugar, comienzo un proceso que se llama la pubertad, que es la antesala de la adolescencia. Vale, pues bien, en la pubertad lo que ocurre son cambios a nivel físico que van a estar influenciados por las hormonas. Lo que va a ocurrir es que va a haber una redistribución de la grasa corporal, van a aumentar las mamas en las chicas, el pene, el testículo en los varones, van a aparecer pelos por diferentes zonas del cuerpo, va a haber un estirón puberal, una talla, va a aumentar lo que es la talla hasta llegar a la talla final, se van a producir cambios en la voz en el varón, va a aparecer acné, un montón de cambios, pero la finalidad máxima de la pubertad es el desarrollo del aparato reproductor, para así lograr la perpetuación de la especie. Pues veréis, en los últimos siglos hemos visto cómo la pubertad se ha ido adelantando y esto es debido a las mejoras ambientales, tanto a nivel sociosanitario como a nivel alimentario. Por tanto, a día de hoy se considera que la pubertad comienza entre los 8 y los 10 años y finaliza en torno a los 14-16 años, que es en el momento que madura nuestro aparato reproductor. Pues la pubertad no es lo mismo que la adolescencia. Cuando nos referimos a la pubertad, nos referimos a esos cambios biológicos, a esos cambios físicos que llevan a la madurez del aparato reproductor y así conseguimos la perpetuación de la especie. Cuando hablamos de la adolescencia es un proceso muchísimo más complejo que incluye los cambios de la pubertad, ya que la pubertad es la antesala de la adolescencia, pero además incluye cambios a nivel cognitivo, a nivel conductual y a nivel emocional. Lo que se produce es una reorganización cerebral que va a tener un impacto en nuestra conducta, en la conducta de los adolescentes. Y a esto le vamos a llamar proceso de remodelación cerebral, que es un proceso muchísimo más largo y muchísimo más complejo. Primera idea, entonces, tendemos a pensar que la adolescencia es una etapa de revolución hormonal y es cierto que las hormonas tienen su papel, pero lo que verdaderamente cambia en la adolescencia es el cerebro. Os voy a explicar el porqué. Vamos a ver, ¿qué nos dice la neurociencia? Habíamos dicho que la pubertad se había adelantado en los últimos años, pero nosotros no tenemos tan claro que el proceso de remodelación cerebral se haya adelantado. ¿Vale? Otra cosa es que factores sociales y culturales influyan en que los niños prepúberes imiten conductas adolescentes. Generalmente, el inicio de la adolescencia tiene lugar entre los 10 y los 13 años. ¿Y cuándo finaliza la adolescencia?
Bueno, pues de forma global tendemos a pensar que esto finaliza a los 18 años porque es la edad en donde alcanzamos la mayoría de edad y nos convertimos en ciudadanos de plenos derechos y plenas obligaciones. Pero la neurociencia no está de acuerdo con esto y lo que nos dice es que la adolescencia finaliza cuando finaliza el neurodesarrollo. De nuevo, los factores sociales y culturales tienen su papel en esto y pueden prolongar adolescencias y por supuesto que hay gente que no madura nunca, ¿no? Esto también ocurre. Vale, entonces vamos a ver cómo empieza todo, ¿no? Para entender los cambios que se producen durante la adolescencia tenemos que ir a los orígenes, ¿vale? La adolescencia se empieza a marcar incluso antes del nacimiento, en un proceso que conocemos como neurodesarrollo, ¿vale? ¿Y qué es esto del neurodesarrollo? Pues es un proceso largo y complejo que comienza con la concepción y finaliza hacia la tercera década de la vida, en torno a los 25 años de edad. Y lo que ocurre es que va a tener lugar una secuencia ordenada de cambios que va a experimentar nuestro sistema nervioso central, es decir, nuestro cerebro, ¿vale? Y de esta forma vamos a adquirir habilidades funcionales cada vez más complejas que nos van a definir como seres humanos y nos van a diferenciar del resto de los animales. Pues bien, en este proceso de neurodesarrollo van a intervenir tanto genes como ambiente. Los genes, de los 20.000 genes que tenemos, aproximadamente la mitad, unos 8.000, intervienen en este proceso de neurodesarrollo. Y si uno lo piensa, esto es lógico, porque el cerebro es nuestro órgano más evolucionado, es aquel que nos diferencia del resto de los animales. Y esto tiene que tener una huella genética, ¿vale? De hecho, la evolución de las especies hasta convertirnos en el Homo sapiens sapiens que somos a día de hoy han sido saltos evolutivos que ha tenido la genética. Pero la genética no lo es todo, es la condición necesaria pero no suficiente. Necesitamos la interacción con el ambiente. A ver, el cerebro es el único órgano que para su propio desarrollo necesita de la interacción con el ambiente. Es un órgano muy moldeable y el ambiente puede influir en potenciar una habilidad o en mermar una habilidad. ¿Y cómo interviene el ambiente? Pues lo hace a través de la experiencia y a través de la epigenética. La experiencia son nuestras vivencias cotidianas del día a día, ¿vale? Que van estableciendo patrones de memoria que quedan guardados en nuestro cerebro a nivel del hipocampo, ¿vale? Y también lo hace a través de la epigenética. La epigenética es un proceso muchísimo más complejo, ¿vale? Son mecanismos moleculares que están influenciados por el ambiente que lo que hacen es modificar la lectura y la expresión de nuestros genes sin modificar la secuencia de ADN, ¿vale? Es decir, es como un interruptor de encendido y apagado de genes, los activa o los inhibe. Entonces, la experiencia interviene a través de patrones de memoria o activando o inhibiendo genes. Pero no queda ahí la cosa, ¿vale? Entonces, el cerebro se desarrolla con la interacción de genes y ambiente, pero además tiene la capacidad de autoformarse. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros propios procesos mentales son capaces de transformar nuestro cerebro. Es decir, lo que pensamos, lo que sentimos, tiene la capacidad de transformar nuestro cerebro. Por eso son tan importantes los entornos en donde se desarrollan los niños, ¿vale? Los entornos familiares, los entornos escolares, los entornos deportivos, todo tipo de entorno social, ¿vale? Los entornos deben de tener en consideración un pensamiento emocional y deben de tener experiencias vitales seguras, ¿vale? Es decir, ambientes adecuados. Que no digo experiencias positivas, porque la vida, pues hay cosas buenas, hay cosas malas, regulares. Lo importante es un entorno que me sostenga, que me contenga y que me ayude a transitar, ¿vale? Entonces, os voy a explicar ahora cómo se organiza el cerebro humano, ¿vale? Tenemos que pensar, lo primero, que el desarrollo tiene un orden que viene siendo de abajo hacia arriba, como se van construyendo las casas, de detrás hacia adelante y del centro hacia afuera. Sigue un patrón jerárquico. A ver, el cerebro funciona como un todo, funciona al unísono, pero a lo largo del desarrollo se tienen que ir madurando unas estructuras antes que otras, ¿vale? Y de esta forma dividimos al cerebro en tres regiones: la región inferior, la región media y la región superior. La región inferior
es la región menos evolucionada y la que antes madura, y es la que equivale al cerebro de los reptiles, ¿vale? Le llamamos el cerebro reptiliano, y alberga funciones reguladoras básicas, es decir, el control de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, la termorregulación, todo aquello que nos ayuda a funcionar. En la región media cerebral es donde está ubicado el sistema límbico y forma parte del cerebro mamífero. Lo compartimos todos los mamíferos, con funciones relacionadas con las emociones, con la memoria y con la socialización. Vamos a hablar mucho del sistema límbico a lo largo de esta charla. Y por último, las regiones superiores, que son las más evolucionadas y que son las últimas en madurar, corresponden a la corteza cerebral, ¿vale? Que compartimos con el resto de primates. En la zona más anterior de la corteza cerebral es donde se localiza la corteza prefrontal, que es única y exclusiva de los humanos, con funciones propias, que son pensar, razonar y reflexionar. Pues bien, la corteza prefrontal es la parte de nuestro cerebro que se desarrolla durante la adolescencia. Por eso tendemos a decir que la adolescencia es aquello que nos convierte en humanos, ¿vale? Hay otras especies evolutivas que tienen su propia adolescencia, son microadolescencias porque son de menos intensidad y menos duración, aunque tal y como conocemos la adolescencia es única y exclusiva de los humanos, ¿vale? Por ejemplo, nuestros hermanos los primates tienen adolescencias de 15 días y los roedores adolescencias de 3 días. Especies menos evolucionadas, ¿vale? Tienen su propio proceso de transformación. Tenemos el ejemplo de las larvas que se transforman en mariposas a través de un proceso que se llama metamorfosis. Lo curioso de todo esto, ¿vale? Es que el gen que activa la metamorfosis comparte gran parte de su ADN, de su estructura, con el gen que activa la adolescencia en los humanos. Por eso tendemos a decir que la adolescencia es un proceso de metamorfosis que está programado genéticamente e influenciado por la cultura. Bueno, vamos a ver lo que ocurre a nivel celular a lo largo del desarrollo. Bueno, lo primero y desde la concepción, lo primero que tiene que ocurrir es que se tienen que formar neuronas, ¿vale? Después esas neuronas tienen que dirigirse, migrar hacia sus lugares de acción. Posteriormente, esas neuronas tienen que interconectarse unas con otras en un proceso que llamamos sinapsis. Y finalmente se tienen que envolver de una sustancia que es la mielina, que va a aumentar la eficacia y la eficiencia de la transmisión del impulso nervioso. ¿Vale? Pues bien, vamos a ver, los procesos de neurogénesis y de migración tienen lugar fundamentalmente en la vida intrauterina y los procesos de sinapsis y de mielinización tienen lugar posteriormente, postnatalmente y duran mucho tiempo a lo largo del desarrollo, incluso llegando a la etapa adulta. ¿Vale? ¿Y por qué es importante esto? Porque tengo que hablaros de un fenómeno que se llama la poda sináptica. ¿Vale? Vamos a ver, a lo largo del ciclo evolutivo, el cerebro sufre varias transformaciones, ¿vale? Lo que ocurre es que en esas transformaciones lo que va a pasar es que se van a perder sinapsis y van a haber fenómenos de mielinización muy intensa. A ese fenómeno de pérdida de sinapsis lo conocemos como poda sináptica y es un fenómeno muy importante en el desarrollo humano porque lo que consigue es mayor eficiencia para nuestro cerebro. Lo que se pierden son conexiones cerebrales. Lo que se hace es perder todo aquello que no es útil y reforzar todo aquello que es imprescindible para continuar el desarrollo. De ahí la frase de lo que no se usa se pierde. ¿Vale? Entonces, a lo largo de la etapa pediátrica se producen aproximadamente 4 podas sinápticas. La primera de ellas, que no cuenta mucho, es cuando pasamos de la vida intrauterina a la vida extrauterina, el nacimiento. La segunda hacia los 2 años de vida, la tercera hacia los 6 años de vida y la última hacia los 14 años de vida. Como veis, los procesos de poda sináptica de reorganización cerebral coinciden con los cambios de etapa etaria, de la etapa escolar, de la etapa de lactante a la etapa preescolar, la etapa escolar y la adolescencia. Y de esas 4 podas sinápticas, la más importante que se produce es la que se produce durante la adolescencia. ¿Vale? Entonces,
Sabemos que la poda sináptica es un fenómeno muy importante en el desarrollo cerebral humano, se pierden conexiones, que no neuronas, se pierden conexiones, se fortalecen aquellas que son muy, muy importantes y esto tiene oportunidades y tiene vulnerabilidades. Oportunidades, ¿por qué? Porque hacen que cambie el funcionamiento cerebral que nos va a llevar a la madurez. Y vulnerabilidades, ¿por qué? Porque con esta pérdida masiva, ¿vale?, de conexiones, se pueden destapar cosas que habían estado ocultas. Lo voy a explicar. Vamos a ver, si a lo largo del desarrollo infantil ocurre cualquier alteración, ya sea por causas genéticas, ya sea por causas tóxicas, ya sea por experiencias traumáticas, ¿vale? Cuando llega la adolescencia y se empiezan a perder sinapsis, se pueden ver destapadas esas alteraciones y manifestarse patología psiquiátrica. Vale. De hecho, nosotros sabemos que el 50% de la patología psiquiátrica se manifiesta antes de los 14 años y el 75% antes de los 18 años. Tiene un poquito que ver con esto. Vale. Además, si el adolescente se desarrolla en un ambiente de mucho estrés, el estrés es muy tóxico y lo que va a hacer es aumentar este fenómeno de poda sináptica. Por tanto, va a aumentar la vulnerabilidad de patología mental. ¿Vale? Pero la parte positiva de todo esto es que también decíamos que el ambiente es muy importante para el desarrollo cerebral. Y si los niños crecen en un ambiente con experiencias vitales estables y poco estrés, esto puede ser un factor protector que tiene muchísimo más peso que la propia genética. ¿Vale? Entonces, ya hemos visto lo que ocurre a nivel celular. Vamos a ver lo que ocurre a nivel anatómico. ¿Vale? Todos los cambios que se producen a nivel del sistema límbico y a nivel de la corteza prefrontal son lo que nos va a explicar la conducta del adolescente. Vamos a hablar primero del sistema límbico. ¿Vale? El sistema límbico lo constituyen, bueno, me voy a acercar, todas estas estructuras que veis aquí, ¿vale? Y que forman parte del cerebro mamífero, lo compartimos los mamíferos. Forma parte de nuestra vida socioafectiva, es el cerebro socioafectivo y está relacionado con funciones de memoria, control emocional, motivación, iniciativa, aprendizajes y supervivencia. De todas estas estructuras, yo solo os voy a hablar de dos, que son la amígdala y el núcleo estriado. La amígdala es una estructura generadora de emociones, es donde se forman nuestras emociones. Está relacionado con el sistema de respuesta al estrés, del que os voy a hablar bastante a lo largo de la charla. Tiene que ver con funciones de cognición social, de pensamiento social, y además está relacionado con los aprendizajes no sociales, ¿vale? Trabajando codo a codo con el hipocampo. Y después, por otra parte, tenemos el núcleo estriado, que forma parte del sistema de recompensa, del que vamos a hablar mucho también a lo largo de la charla. Tiene que ver con la conducta exploratoria del adolescente y con el compromiso social. ¿Vale? Después, por otro lado, tenemos la corteza prefrontal, que ya sabéis que es única y exclusiva del humano, que forma parte de nuestro cerebro analítico, con funciones propias que son pensar, razonar y reflexionar. Pues bien, en la corteza prefrontal se desarrollan un conjunto de funciones que las denominamos funciones ejecutivas, ¿vale? Que son aquellas funciones que nos permiten adaptarnos al entorno y alcanzar metas a lo largo de la vida. Pues bien, las alteraciones que se producen en estas tres estructuras, ¿vale? Son las que van a constituir el triángulo de la adolescencia, ¿vale? Y son las que nos van a explicar la conducta del adolescente. Lo que ocurre es lo siguiente. En la adolescencia lo que va a haber es una hiperactivación de la amígdala y el núcleo estriado frente a una disminución relativa de la activación de la corteza prefrontal. Sabíamos que por el desarrollo, ¿vale? El cerebro se desarrolla de abajo arriba y de detrás hacia adelante. Por tanto, van a madurar antes las estructuras que pertenecen al sistema límbrico frente a la corteza prefrontal. Por tanto, la maduración va a estar lenta y va a estar desincronizada. Y va a existir un decalaje madurativo entre lo que es el cerebro socioafectivo y el cerebro analítico de aproximadamente unos 10 años. ¿Vale? Pero además pasa otra cosa. Ya hablamos de que en la corteza prefrontal se está remodelando, hay un proceso de poda sináptica y por tanto la corteza prefrontal va a perder eficiencia en su funcionamiento, ¿vale? Y esto se va a ver reflejado en la conducta. La conducta va a ser mucho más inestable.
Bien, pues ¿qué pasa a nivel de conducta en el adolescente? Sabemos que la adolescencia es una etapa de emociones a flor de piel, de falta de reflexividad, de búsqueda constante de placer. A nivel psicoevolutivo, lo que va a ocurrir es que va a haber una tendencia a la independencia de las figuras parentales, va a haber una tendencia a la individualización, a la autonomía. Es donde, en el momento en donde se va a consolidar la identidad, va a haber cambios en la corporalidad a la que los adolescentes van a tenerse que ir adaptando, va a aparecer el interés sexual y va a haber cambios en los biorritmos. Los cambios cerebrales van a dar lugar a 4 características conductuales que son universales en todos los adolescentes, que son la elevada intensidad emocional, la búsqueda de la novedad, la necesidad de pertenencia al grupo y la exploración creativa. Y vamos a ir hablando de cada una de ellas. ¿Vale? Entonces, ¿qué es esto de la elevada intensidad emocional? Entonces, yo le llamo la chispa emocional, ¿vale? Entonces, la intensidad emocional durante la adolescencia es muy elevada y esto se debe a una hiperactivación fisiológica de la amígdala, ¿vale? Es decir, que en condiciones normales la amígdala va a estar hiperactivada. ¿Vale? Esto para que lo podáis entender lo tengo que decir, lo tengo que explicar desde la evolución. Durante la adolescencia, los chavales se enfrentan por primera vez a situaciones de adultos, pero sin la protección del adulto y sin la experiencia del adulto. Por tanto, el organismo ha tenido que diseñar un sistema de respuesta rápida ante posibles amenazas. Por eso el sistema de respuesta al estrés, que está constituido por la amígdala, está hiperactivado durante la adolescencia y utiliza las emociones como reacciones impulsivas preconscientes que no pasan por el raciocinio, que les van a impulsar a actuar y así lograr la supervivencia. ¿Vale? Es por pura supervivencia. Pues bien, esta hiperreactividad del sistema de respuesta al estrés, ¿vale? Es una de las cosas que nos explica por qué los adolescentes son tan impulsivos. Pero también ocurre otra cosa durante la adolescencia y es que las emociones son súper cambiantes, ¿vale? Cambian de forma rápida e intensa de estados emocionales. Y esto se debe a que la corteza prefrontal está inmadura y es incapaz de frenar a la amígdala. Entonces tenemos una amígdala hiperreactiva. Todos somos emociones, emoción, emoción, emoción. Una corteza prefrontal que está inmadura y que es incapaz de frenar a las emociones, ¿vale? Porque es en la corteza prefrontal en donde se regulan las emociones de forma reflexiva. Pues vamos a ver esto, a ver si os lo logro explicar con un ejemplo, ¿vale? De la vida cotidiana. Tenemos un adolescente que llega a casa y deja sus zapatillas tiradas en el salón. Entonces le dice el padre, fulanita, recoge las zapatillas. Esta frase, esta simple frase, estímulo neutro, el adolescente lo percibe como una amenaza. ¿Vale? Lo percibe como una amenaza porque le falta experiencia, básicamente, y maduración de algunas estructuras cerebrales de las que no hablé. No es capaz de discriminar bien los estímulos. Lo percibe como una amenaza, entonces emite una respuesta. Y esta respuesta, pues, es un chillido, una contestación sarcástica, un portazo. Y un adulto que está, bueno, pues cansado de su día a día, ante esta contestación, pues entra en su propio secuestro amigdalar y empieza una discusión por una tontería, es decir, por dejar las zapatillas en el salón. Vale, por tanto, a ver, a nivel neurobiológico lo que ocurre es que la amígdala detecta una amenaza que para el adulto no es, pero como el adolescente le falta experiencia, pues la percibe como amenaza. La amígdala se activa. La corteza prefrontal no es capaz de frenar porque está inmadura y además cuando estamos desbordados de emociones, la corteza prefrontal se desconecta totalmente. Todo emoción, nada raciocinio. La respuesta en el adolescente va a estar mucho más amplificada a pequeños estímulos, respuestas súper exageradas y que además va a costar mucho la recuperación. Y el problema de todo esto es que al final el cerebro lo que va a grabar es la experiencia emocional del conflicto y esto nos va a llevar a alejarnos cada vez más de nuestros hijos, ¿vale? Va a estropear las relaciones entre padres e hijos, ¿vale? Por tanto, cuando ocurren estas cosas, cuando en el día a día vemos que nuestros hijos están hiperreactivos, nosotros lo que solemos recomendar es no entrar en la escalada conductual del adolescente, ¿vale? Dar tiempo y calma, esperar, porque sabemos que el adolescente está desbordado de emociones, es hiperreactivo, pero no es que sea incapaz de pensar. Claro que puede pensar, pero necesita más tiempo y estar en calma, porque es muy
sensible al estrés y es lo que os voy a explicar a continuación. Bien, primero os tengo que explicar un poco qué es el estrés. ¿Vale? El estrés es una reacción fisiológica que se desencadena por una situación de amenaza. Es imprescindible para la supervivencia porque nos impulsa a actuar. ¿Vale? El ser humano tiene un sistema que es el sistema de respuesta al estrés, que os lo voy a explicar muy brevemente. Lo que ocurre es que cuando nosotros a través de nuestros sentidos percibimos una amenaza, lo primero que se va a activar, porque es la vía más corta, va a ser la amígdala. Cuando se activa la amígdala, esta va a activar a otras estructuras cerebrales, pero la más importante de todas es el hipotálamo. Y el hipotálamo va a producir una cascada hormonal que activará la glándula suprarrenal y va a producir esta glándula suprarrenal dos sustancias que son la adrenalina y el cortisol. ¿Vale? Entonces, estas dos sustancias, la adrenalina y el cortisol, lo que van a hacer es hacer una serie de cambios físicos, ¿vale? Que nos van a preparar para la lucha o la huida. Es decir, va a aumentar nuestra frecuencia cardíaca, nuestra frecuencia respiratoria, los músculos se van a tensar, vamos a poner toda nuestra concentración en ese peligro, ¿vale? Para impulsarnos a actuar sobre él. Pensad que este proceso consume muchísima energía, esa energía que le estamos quitando a nuestra corteza prefrontal. Por tanto, ante situaciones de amenaza no pensamos, ¿vale? Somos puro instinto. Vale, pues en condiciones normales, cuando existe un estresor puntual, el sistema de respuesta al estrés es útil y es adaptativo. Pero ¿qué pasa cuando un adolescente está sometido a una situación de estrés muy, muy intenso o a una situación de estrés crónico? Pues que entra en un estado de hiperalerta. Si él ya de por sí discrimina mal las amenazas, lo va a hacer muchísimo peor. Si ya en condiciones normales su amígdala está activada, va a estar muchísimo más hiperactivada. Y además, la corteza prefrontal está inmadura, no frena, pero está totalmente desconectada. Y va a entrar en un estado que nosotros denominamos estado de desregulación emocional, ¿vale? Que es un estado de emociones en montaña rusa. Y esto es lo que estamos viendo día sí y día también en la urgencia pediátrica en los tiempos que corren. ¿Vale? Niños totalmente desregulados. ¿Vale? Yo cuando me encuentro con chavales en este estado, sé que son chavales que están estresados. Tendré que averiguar y entender de dónde viene ese estrés, pero la razón es que están estresados. La pregunta es, ¿por qué los chavales de hoy en día están tan estresados? ¿Vale? Esa sería la pregunta. Bien, pero pasa algo más durante la adolescencia, ¿vale? Que existe un desequilibrio hormonal. Va a aumentar el cortisol basal. Esto es muy fácil de entender. Uno tiene que pensar que en la adolescencia hay cambios físicos, hay cambios cerebrales, el cuerpo está estresado, ¿vale? Y va a responder aumentando sus niveles de cortisol. ¿Vale? El problema es que cuando tenemos el cortisol elevado, lo que va a pasar es que vamos a tener una mayor tendencia a la ansiedad, una mayor tendencia a respuestas de ira y una mayor tendencia a preocupaciones más intensas. Esto que dicen los jóvenes de estoy sobrepensando, de sobrepensar. Vale. Y no solo pasa esto, sino que cuando uno está en una situación de ansiedad, ¿vale? De estrés, el organismo tiene que producir alguna sustancia que lo devuelva a la calma, porque no podemos estar en estrés constante, ¿no? Entonces, en el adulto esa sustancia es la pregnenolona, ¿vale? Que es una hormona. El problema es que durante la adolescencia esta hormona funciona mal y en lugar de devolverles a la calma, les aumenta aún más la ansiedad. Por tanto, esto es de lo que parte un adolescente. Parte de una amígdala hiperactivada. Todo es una amenaza para él. De una corteza prefrontal que no funciona, no hay control emocional, de un cortisol basal que está elevado, ¿vale? Y de una hormona que me tiene que devolver a la calma y no me devuelve. Partimos de esto, es decir, un estrés brutal, ¿vale? Si a esto le sumamos ambientes de estrés tóxico sostenidos en el tiempo, esto al final nos va a llevar a cuadros de patología mental. Cuadros afectivos, trastornos de ansiedad, dificultades de aprendizaje. ¿Vale? Pues bien, vamos a ver, aunque no es objeto de esta charla hablar del trauma infantil, sí que a colación de hablar del estrés y como más adelante voy a hablar del bullying, sí que quería explicar un poco esto del trauma infantil. ¿Vale?
El trauma se define como aquella situación que supera mi capacidad de afrontamiento o pone en peligro mi vida o la de mis allegados, ¿vale? Y esto tiene un impacto en los seres humanos, especialmente en la infancia y en la adolescencia. ¿Por qué? Porque produce una disfunción cerebral que va a alterar mi sistema de respuesta al estrés y esto directamente va a afectar, ¿vale?, al neurodesarrollo, va a afectar a lo que es la estructura y el funcionamiento de mi cerebro y va a aumentar el riesgo de patología mental hasta 3 veces. Pero no queda ahí la cosa, ¿vale? Como se altera mi sistema de respuesta al estrés, en donde están involucrados otros sistemas como son el sistema inmunitario y el sistema endocrinológico, ¿vale? También van a aumentar la probabilidad de patología cardiovascular, de la patología autoinmune y un empeoramiento de la patología crónica durante la etapa adulta. Por tanto, condiciones de trauma infantil no solo afectan a la salud mental, afectan a la salud en general, ¿vale? Pues bien, eh, pasamos al siguiente punto, ¿vale? A la siguiente característica conductual de los adolescentes, que es la búsqueda de la novedad. Esto significa traspasar los límites, ¿vale? Entonces, vamos a ver, la búsqueda de la novedad se debe a una hiperactivación del núcleo estriado en su parte ventral, que es donde se localiza el núcleo accumbens, ¿vale? El núcleo accumbens forma parte de nuestro sistema de recompensa, que su neurotransmisor principal es la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor, una sustancia de comunicación neuronal, ¿vale? Que yo creo que es bastante conocido. Cuando estimulamos el sistema de recompensa, lo que va a ocurrir es que se van a producir sensaciones de bienestar y placer. Entonces aquí es cuando yo os tengo que recordar que los seres humanos somos animales hedónicos por naturaleza. Está grabado filogenéticamente. Buscamos placer de forma constante. De hecho, la anedonia es un síntoma psiquiátrico, de patología psiquiátrica. La capacidad de retrasar la gratificación es una de las habilidades que más tarda en madurar en el ser humano. Se estima que hasta aproximadamente los 35 años no somos capaces de controlar esto. Por tanto, pedirle a un adolescente que deje de quedar con sus amigos por estudiar para sacar una buena nota de media en bachillerato, esto es ciencia ficción, hay que ser muy maduro para entender esto. Vale, entonces, bueno, la recomendación que nosotros hacemos es que desde etapas muy tempranas entrenemos nuestro sistema de recompensa, ¿vale? Desde que los niños son muy chiquititos, tenemos que ir retrasando la gratificación progresivamente. Cada vez tienen que esperar un poquito más, ¿vale? A tener pues una recompensa. Vale. ¿Y por qué es necesario esto? ¿Por qué es necesario? Porque para que se desarrollen otro tipo de habilidades más complejas, necesitamos tener bien entrenado nuestro sistema de recompensa. Vale. Habilidades, por ejemplo, como la resiliencia, ¿no? Que está muy de moda, esa capacidad de adaptarnos a las adversidades de la vida. Si nosotros no tenemos bien entrenado nuestro sistema de recompensa, no vamos a poder desarrollar resiliencia. Vale. Entonces, nada, 2 pinceladas de la dopamina, ¿vale? La dopamina es un neurotransmisor que os decía que se produce en 4 zonas del cerebro. En la infancia se tienen que ir desarrollando lo que son las vías dopaminérgicas, ¿vale? Que, bueno, cada una se dirige hacia su localización y yo solo os voy a hablar de 2, ¿vale? De las vías que constituyen el sistema mesolímbico, que está relacionado con el sistema de recompensa, y las vías que constituyen el sistema mesocortical, que está relacionado con la regulación de las funciones cognitivas superiores. Como ya hemos dicho, el cerebro se desarrolla de abajo hacia arriba y de detrás hacia adelante. Durante la adolescencia va a haber un predominio del sistema mesolímbico, es decir, de un sistema de gratificación. ¿Vale? Pero además, durante la adolescencia vuelve a haber otro desequilibrio. ¿Vale? Hay un desequilibrio dopaminérgico. ¿Qué ocurre? En condiciones basales, los adolescentes tienen bajos niveles de dopamina. Por eso muchas veces vemos a los adolescentes y decimos, jolín, qué apático está, qué aburrido, desmotivado, desinteresado, pero ¿qué le pasará? ¿Le pasará algo? Pues sí, le pasa que tiene la dopamina baja, ¿vale? La paradoja de todo esto es que cuando estimulamos el sistema de recompensa durante la adolescencia, va a producirse una liberación de dopamina brutal, ¿vale? Tienen una capacidad de sentir placer increíble, mucho más que en cualquier otra etapa vital, ¿vale? Entonces tenemos un desequilibrio
bestial, ¿no? Por una parte, en condiciones basales yo tengo la dopamina baja y cuando estimulo mi sistema de recompensa, esto va por las nubes, ¿vale? Entonces hay una necesidad biológica de gratificación, van a tener una tendencia a engancharse a todo, ¿vale? Entonces, de los estímulos más gratificantes que hay durante la adolescencia es la socialización, ¿vale? Y todo va a pasar por la socialización. No solo quieren conseguir la gratificación individual, sino que también quieren la reprobación por parte del grupo. Por eso es tan importante saber con quién andan nuestros hijos, con quién se relacionan, ¿vale? Porque al final esto tiene muchísimo impacto. Vale. Bueno, pues esto de la búsqueda de la novedad nos explica que en la adolescencia haya una mayor impulsividad, hay un paso a la acción sin reflexión previa, hay un mayor riesgo a la adicción porque existe un desequilibrio dopaminérgico que me va a llevar a la conducta experimental y además la gratificación va a ser muchísimo más intensa y además ocurre otra cosa que es el pensamiento hiperracional, el pensamiento concreto. Os voy a explicar esto. Vamos a ver. No es que el adolescente no sea capaz de valorar las situaciones en su globalidad, es que la toma de decisiones va a estar desbalanceada, va a valorar más positivamente los pros que los contras y esto le va a llevar a tener una dificultad para la estimación de los riesgos, ¿vale? Y además va a pasar otra cosa, y es que en el cerebro adolescente también va a valorar más positivamente el hecho de pensar que voy a conseguir algo que el hecho de conseguirlo en sí. Por tanto, son unos verdaderos buscadores de estímulos, están buscando constantemente estímulo, ¿vale? Pues bien, entonces, entendido esto, entendemos que la conducta experimental del adolescente es una necesidad psicoevolutiva necesaria para la individualización y la autonomía, ¿vale? Pero obviamente que los adolescentes tienen que tener límites, los límites son necesarios e imprescindibles, ¿vale? Sabemos que por la evolución van a intentar transgredirlos, es una necesidad psicoevolutiva, ¿vale? Y los límites que nosotros pongamos tienen que estar ajustados a la realidad. No pueden ser ni muy laxos ni pueden ser muy rígidos, porque esto también puede alterar el desarrollo. ¿Vale? Entonces, vamos a ver, decirle que no a un adolescente es absurdo, no sirve para nada, ¿vale? Es más, incluso puede incentivar a hacer una cosa. ¿Vale? Lo que tenemos que hacer, y hacerlo desde que los niños son muy chiquititos, es favorecer el pensamiento crítico, ¿vale? Es favorecer el pensamiento reflexivo con un propósito positivo sin reprimir sus instintos a base de autoritarismo o a base de inducción del miedo, ¿vale? Vamos a intentar explicar esto con un ejemplo de la vida cotidiana. Vamos a ver. Adolescente que pide salir, que quiere salir con sus amigos y nada, al día siguiente hay muchos compromisos, hay que llevarlo al partido, hay que ir a ver a los abuelos, hay un montón de exámenes a la semana siguiente, hay que estudiar y bueno, uno puede decir ya directamente no, no puede salir, ¿vale? Esa es la opción A, no puede salir, vale, el adolescente puede obedecer, pero puede no entender el por qué. Estamos reprimiendo un instinto de socialización que es propio del adolescente, ¿vale? Y además no le estamos dando la oportunidad de que tome decisiones de forma reflexiva, ¿vale? La opción B sería, vale, sí, yo sé que es una necesidad en la adolescencia que tú salgas con tus amigos, lo pienso, vale, sí, puedes salir, ¿vale? Pero a partir de ahí establezco un límite, hora de llegada, ¿vale? Entonces, yo siempre os digo que inicialmente invitéis al adolescente a que proponga él, pues una hora de llegada y a partir de ahí uno lo ajusta a la realidad, ¿no? Entonces, bueno, nos dice una hora desmesurada, a las 12 de la noche y no lo vemos porque al día siguiente hay partido, a las 9 de la mañana hay que estar a las 8, hay que levantarse una hora y pico, una hora y media antes porque queda muy lejos el campo, además hay que ir a casa de los abuelos, además hay que estudiar porque a la semana siguiente hay muchísimos exámenes, no lo vemos. Entonces, se lo explicamos. Hablamos con el chaval y le decimos, pero mira, pasa todo esto. Sí, yo puedo, o sea, a todos mis amigos le dejan, yo también, yo puedo, yo voy a estudiar, lo voy a hacer bien. Bueno, al final uno pues tiene que utilizar perspicacia y tirar de hemeroteca cerebral y decir, ¿te acuerdas aquella vez que pasó esto, pasó lo otro? ¿Cómo te encontraste al día siguiente? ¿Suspendiste el examen? Vale, esto voy a intentar explicarme. No vale con hacerlo una vez. Esto es un estilo de comunicación que hay que ir desarrollando desde que los niños son pequeños. No vale que llegue el adolescente, ¿vale? Y intentar que ahora
bueno, pues desarrollar el pensamiento reflexivo. Pues no, esto hay que ir trabajándolo desde las etapas anteriores, ¿vale? Para después, poco a poco, que el adolescente vaya tomando decisiones de forma reflexiva. Va a transgredir la norma. Al final, pues llegamos a un consenso, decimos que llega a las 10 y acaba llegando a las 10:30. Vale, pero no se trata de quién gana, se trata de ir estableciendo un diálogo que le ayude pues, a convertirse en un autónomo e independiente el día de mañana. ¿Vale? Bueno, vamos a ver. Consumo de tóxicos durante la adolescencia. Sabemos que el consumo de tóxicos produce un daño cerebral, ¿vale? Produce alteración en los circuitos cerebrales y esto va a tener un impacto directo sobre las funciones mentales. Va a alterar nuestro sistema de respuesta al estrés, va a producir una afectación a nivel emocional, va a afectar a nuestras funciones neurocognitivas. ¿Por qué consumen los adolescentes? Esta sería la pregunta. Pues lo hacen por 4 razones. La primera de ellas por experimentación. ¿Vale? Por curiosidad, por tener nuevas sensaciones, por búsqueda de placer, y esto se debe a su desequilibrio dopaminérgico, razón biológica, ¿vale? La segunda, por conexión social. Sabemos que la socialización es uno de los principales estímulos gratificantes, ¿vale? Utilizan el consumo para facilitar el contacto y la integración con sus iguales. La tercera, que esta es la que nos preocupa un poco a los profesionales, es como automedicación, ¿vale? Como medida de evasión o como medida para disminuir la ansiedad o el malestar emocional que, bueno, es consecuencia de los conflictos vitales, ¿vale? Por tanto, la importancia de los entornos estables. Y la última, por adicción. Sabemos que el cerebro adolescente es muy tendente a hacerse adicto y esto va a producir una serie de cambios cerebrales que van a hacer que se dependa de la propia sustancia para liberar dopamina. Y cuando digo sustancia, digo pantallas, ¿vale? Es el mismo mecanismo, exactamente el mismo mecanismo, ¿vale? Pues bien, nada, dicho esto, pasamos a la tercera parte, que esta es muy bonita. Esta es la necesidad de pertenencia al grupo, la implicación social, ¿vale? Vamos a ver. Los humanos somos animales mamíferos, somos animales sociales, gregarios, cooperativos. Necesitamos establecer lazos socioafectivos como necesidad básica, ¿vale? Durante la adolescencia existe un enorme deseo de socialización, mucho más acentuado que en cualquier otra etapa vital, ¿vale? Porque sabemos que es uno de los principales estímulos gratificantes. De esta forma, los adolescentes van haciendo sus primeros ensayos sociales, ¿vale? Van viendo cuál es su lugar en el grupo, van viendo con quién pueden contar, con quién no, ¿vale? Además, de la necesidad de socialización, tienen necesidad de integrarse, identificarse con un grupo. Hasta ahora su grupo habíamos sido la familia, ¿vale? Pero ahora quieren crear su propio grupo, quieren crear su propia tribu, su propia manada, ¿vale? Y por otro lado, es una etapa de enorme compromiso social, de enorme compromiso social con su grupo, ¿vale? Con sus iguales, con los que pertenecen a su grupo, ¿vale? Entonces, a la par que ocurre esto, esta necesidad de socialización, ocurre el desapego paterno-filial, ¿vale? Que esto es un duelo para los padres, ¿vale? Comienza el alejamiento padres e hijos, que es necesario, ¿eh? Es necesario para el constructo de la identidad. Doloroso, pero necesario, ¿vale? Hay un estudio súper bonito que, bueno, habla un poco de cómo los niños preadolescentes, cuando escuchan la voz de sus mamás, estimulan, ¿vale?, su sistema de recompensas, activan su circuito de recompensa. Lo curioso es que cuando llega la adolescencia, escuchar la voz de sus mamás ya no activa el circuito de recompensa, lo empiezan a activar la voz de los amigos, la voz de sus figuras referentes, todos menos sus padres, ¿vale? Razón biológica de este desapego paterno-filial, ¿vale? Entonces, durante la adolescencia cambian las dinámicas relacionales entre padres e hijos, aumentan muchísimo los conflictos y esto es por la elevada reactividad emocional. Los adolescentes son todo amígdala, ¿vale? Amígdala cerebral. Hay una transgresión de la norma porque tienen hiperactivado su estriado, ya lo hemos visto, y además porque aparece el desarrollo del pensamiento analítico. Esto lo vamos a ver después, pero quiero adelantar, ¿vale? El pensamiento analítico es esa capacidad de empezar a crear pensamiento. Empiezan a crear nuevas formas de ver las cosas que colindan con las normas que los padres hemos puesto toda la vida. ¿Vale? Entonces empiezan a cuestionarnos y nosotros esto lo vemos como si nos estuvieran desafiando y no nos están desafiando, están desarrollando su pensamiento analítico.
erramos a la hora de juzgarlos, ¿vale? Es desarrollo de pensamiento analítico. Vale, entonces, muy importante transformar la forma de comunicarnos durante la adolescencia. Vamos a tener que negociar mucho, ¿vale? Insaciablemente, estableciendo límites. Los límites son muy necesarios, ¿vale? Vamos a tener que dar independencia a la toma de decisiones, aunque sepamos que se van a equivocar, lo sabemos, ¿vale? A ver, con respecto a esto, a ver, hay límites, o sea, hay cosas que no son negociables, ¿vale? Es decir, yo, a ver, adolescente que te pide una moto con 15 años, yo creo que hay que valorar riesgo-beneficio y yo creo que aquí, pues la vida es lo primero, ¿vale? Pero todo lo demás tiene que pasar por una negociación y tiene que pasar por aceptar que tienen que tomar sus propias decisiones porque tienen que construir su identidad y no los podemos proteger constantemente, ¿vale? Lo importante es estar ahí, dar sostén y apoyo emocional para cuando vuelvan, ¿vale? Para cuando vuelvan. Y no recordarles esto de te lo dije, no, eso sobra, porque al final eso los acaba alejando más de nosotros, ¿vale? Bien, rechazo de grupo y bullying. Vamos a ver este tema. La adolescencia es una etapa evolutiva de mayor exigencia social, es la de mayor exigencia social. No hay otra etapa en la vida de tanta exigencia, ¿vale? Es cuando se desarrollan nuestras habilidades sociales y todo pasa a través del grupo. El grupo es elemento movilizador, ¿vale? Para bien o para mal, elemento movilizador, ¿vale? Acontecen, lo he dividido, ¿vale? Rechazo de grupo y bullying, aunque pudiera ser lo mismo, son experiencias traumáticas, ¿vale? Pero lo dividí como que el bullying es como un daño más deliberado, ¿no? hacia un ser humano. Entonces, el rechazo de grupo es una experiencia, es un acontecimiento vital estresante para absolutamente todos los humanos, ¿vale? Porque somos mamíferos, queremos pertenecer a grupo, queremos hacer manada. Está grabado en nuestra filogenética, ¿vale? No ser aceptados por el grupo es una experiencia traumática para nosotros, ¿vale? Pero el mayor impacto es durante la adolescencia, porque va a repercutir en la autoestima, va a repercutir en el constructo de la personalidad, de la identidad y además va a repercutir en cómo yo me voy a vincular el día de mañana, ¿vale? Va a alterar la forma de vincularme con mis compañeros de trabajo, va a alterar mi forma de vincularme con mi pareja, con mis hijos, ¿vale? Y se va a perpetuar el problema. Por otro lado está el bullying, ¿vale? El bullying, esto es un problemón, ¿vale? Esto ya estamos hablando de trauma, ¿vale? Y el trauma os he dicho que tiene un impacto gravísimo en la salud de forma global, no solo a nivel de salud mental. Es cierto que a nivel de salud mental está como más en auge porque hay niños que se están matando por esto, ¿vale? Pero tenéis que pensar que va mucho más allá que la salud mental, ¿vale? Yo un poco quería traer esto por la responsabilidad que tenemos como adultos de este tipo de circunstancias, ¿vale? Cuando un adulto identifica este tipo de situaciones, tiene que intervenir. No es cosa de niños, no es que lo solucionen entre ellos, ¿vale? Los chavales están en proceso de desarrollo, están haciendo sus primeras experiencias sociales. A ver, es un poco el amor que tengo yo hacia la infancia, pero me dedico a esto, pero es que están aprendiendo, es el momento de equivocarse. Los niños y los adolescentes es cuando te tienes que equivocar, ¿vale? Y a veces hacen cosas muy primarias, de animal muy primario, que es hacerse daño unos a los otros, ¿vale? Pero nosotros como adultos somos los que tenemos que señalar esa conducta y tiene que tener una consecuencia. En el aula esto no, en mi club deportivo esto no. Y tiene que tener una consecuencia, porque somos responsables, todos los adultos, de la sociedad que vamos a construir, que va a ser el día de mañana, ¿vale? Entonces, cero tolerancia al bullying, ¿vale? Era lo que quería decir. Bueno, hablamos de la exploración creativa que tiene que ver con el cerebro analítico. Bueno, a ver, el objetivo principal del desarrollo cerebral es alcanzar un cerebro integrado entre lo que es la parte socioafectiva y la parte analítica, ¿vale? Entonces, digamos que las diferentes áreas especializadas de nuestro cerebro se tienen que interconectar unas con otras para hacer que nuestro cerebro sea muchísimo más eficiente y procesar la información de forma muchísimo más eficaz, ¿vale? Sabemos que durante la adolescencia hay un proceso de remodelación intensa a nivel de la corteza cerebral que nos va a llevar al pensamiento analítico y que es la corteza prefrontal, ¿vale? Zona exclusiva del humano en donde se van a integrar absolutamente todas estas áreas especializadas, ¿vale? Y de esta forma se va estableciendo pues, el pensamiento analítico, ¿vale?
Bien, ¿cómo se desarrolla el pensamiento a lo largo de la infancia? ¿Vale? Estas son las etapas del desarrollo cognitivo de Piaget. Nada, rápidamente. Cuando los niños son muy pequeños, son muy reactivos, están en un estadio sensorio-motor. ¿Vale? Cuando ya pasamos a la etapa preescolar, estamos en el estadio preoperacional y el pensamiento es mágico, es un pensamiento simbólico, creen en los Reyes Magos, ¿vale? Todo es fantástico, ¿vale? Cuando pasamos a la etapa escolar, que es de los 7 a los 12 años, ya entramos en el estadio de las operaciones concretas, en donde el pensamiento es lógico, una causa tiene un efecto. ¿Vale? Y finalmente, ya con la adolescencia, aparece el estadio de las operaciones formales, en donde aparece el pensamiento analítico. Es decir, el cerebro humano ya es capaz de tener capacidad de abstracción, es capaz de generar hipótesis, es capaz de resolver problemas muy complejos, ¿vale? Entonces, cuando los niños son muy pequeños, lo que hacen es repetir absolutamente todo lo que aprenden de los adultos, las figuras referentes. Repiten, repiten, repiten e imitan, ¿vale? Las dos cosas, repiten, repiten. Cuando llega la adolescencia, aparece el pensamiento reflexivo y entonces empiezan a cuestionarse todo, empiezan a crear sus propios pensamientos, sus propias formas de ver las cosas y empiezan a colisionar con el adulto, con los referentes que somos los padres. Entonces los padres dejamos de ser las figuras referentes para ellos y empiezan a ser referentes pues, los influencers, los futbolistas, ¿vale? Los coetáneos, bueno, todo. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que tener también una responsabilidad respecto a esto, ¿no? Los mensajes que transmitimos a los adolescentes, los influencers, los futbolistas, porque al final tienen un muchísimo impacto en el desarrollo de los niños. Vale. Bien, vamos a ver, esta capacidad de crear pensamiento por parte del ser humano, acompañada de estudio disciplinado y de conocimiento, es lo que nos lleva a innovar, a esa capa de innovación que es única y exclusiva de los seres humanos. ¿Vale? Ahora que estamos en tiempos de la IA, de la inteligencia artificial, la pregunta es si alguna vez la inteligencia artificial será capaz de hacerse preguntas. Yo creo que eso por ahora solo los humanos. ¿Vale? Bueno, vamos acabando, ¿vale? La corporalidad y la imagen corporal. Recordamos que en la pubertad hay muchos cambios físicos, ¿vale? Que el adolescente se tiene que ir adaptando a ellos. Va a haber un constructo de la imagen corporal. ¿Y qué es esto del constructo de la imagen corporal? Pues es una representación mental de nuestra corporalidad que va a depender de lo que pensamos, lo que sentimos, lo que percibimos y el entorno cultural que nos rodea. ¿Vale? El ideal de corporalidad se suele consolidar justo antes de la pubertad, ¿vale? Y en la preadolescencia aparece un aumento de imagen corporal negativa en niñas, ¿vale? De insatisfacción. Por eso es tan importante cuidar los mensajes que lanzamos a las niñas. Estaba yo antes, no sé si hablaba contigo, esto de pesar a los niños en la clase de educación física, todo esto hay que darle una vuelta, ¿vale? Porque esto puede ser muy perjudicial para los niños. Vamos a ver. A lo largo de la adolescencia pasamos por diferentes etapas, ¿vale? Y en la adolescencia temprana suele existir un disconfort corporal, porque el crecimiento es muy disarmónico, ¿vale? Y los adolescentes se sienten muy inseguros con su apariencia física, ¿vale? Y con su atractivo. Ya cuando llegamos a la adolescencia media, entre los 14 y los 17 años, hay una preocupación por el aspecto corporal, por la moda, pero esto va también mucho en relación con encajar en el grupo, ¿vale? Con pertenecer al grupo. Y ya a partir de los 18 años, en la adolescencia tardía, aparece la aceptación de la imagen corporal. Destacar que el desarrollo de la imagen corporal está íntimamente relacionado con la autoestima, ¿vale? Y yo esto lo quería traer porque, vamos a ver, evidentemente todos los trastornos mentales tienen un origen multifactorial. Van a depender de factores biológicos, factores psicológicos y factores socioculturales. Pero si yo sé que a lo largo del desarrollo en la adolescencia hay una gran vulnerabilidad en el desarrollo de la imagen corporal, cuidemos mucho los entornos respecto a esto porque pueden formar parte de esta multicausalidad para el desarrollo de trastornos de conducta alimentaria, especialmente en las niñas. ¿Vale? Hablamos de sueño y adolescencia. Y nada, deciros que durante la adolescencia existe un proceso de reajuste circadiano, ¿vale? Esto es biológico, ¿vale? Van a cambiar los ritmos circadianos.
De hecho, bueno, hay como un retardo de fase, ¿no? Como que el sueño aparece como un poquito más tarde. El sueño es un proceso biológico que tiene un montón de funciones biológicas. Tiene que ver con funciones endocrinológicas, con funciones inmunitarias, con funciones de aprendizajes, de descanso de memoria, ¿vale? Y en la adolescencia el sueño es tan importante o más importante que en etapas anteriores y se tiende a descuidar mucho. ¿Vale? ¿Y por qué es importante? Porque es durante el sueño en donde se consolidan las sinapsis y los aprendizajes, ¿vale? Es donde tiene lugar el proceso de remodelación cerebral. Pues bien, existen una serie de razones biológicas y de razones ambientales que nos llevan a este retardo del sueño, ¿vale? Con respecto a las biológicas, pues como os he dicho, hay un retardo de fase y esto es porque la melatonina se libera más tarde, que es una hormona, pero también se producen las hormonas sexuales que se suelen segregar por la noche y son activadoras, ¿vale? Y existen otra serie de factores ambientales que repercuten en el sueño del adolescente y es que aumentan las obligaciones académicas y por tanto los chavales tienen que estar estudiando hasta altas horas de la noche, las actividades deportivas pues cada vez se ponen más tarde, empieza a haber autonomía en los horarios, ellos escogen a qué hora quieren ir para cama, no es algo que venga impuesto. El tiempo de las pantallas. A ver, tenéis que saber que las pantallas emiten una luz azul que retrasa aún más la liberación de melatonina y además el uso de redes sociales, ¿vale? Los chavales socializan a través de red social y lo más guay en la adolescencia es estar conectado y hablar con los amigos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que retrasamos el inicio del sueño y al día siguiente hay que levantarse temprano porque hay que cumplir y hay que ir al colegio y hay que funcionar. Y esto, pues, es una liada, ¿vale? Porque, vamos a ver, el sueño se divide en ciclos que están constituidos por fases no REM y fases REM, ¿vale? La fase no REM tiene una función primordialmente reparadora, ¿vale? De funciones biológicas, y la fase REM es una fase de consolidación de sinapsis y descanso de la mente, ¿vale? En la primera mitad de la noche hay un predominio de fase no REM y la segunda fase de la noche hay un predominio de fase REM. Vale, entonces, si yo me voy más tarde para cama y me tengo que levantar más temprano, lo que me estoy cargando es la fase de sueño REM, que es donde se consolidan las sinapsis y donde descansa la mente. Por tanto, me estoy cargando la remodelación cerebral y esto aumenta el riesgo de problemas de aprendizaje y problemas mentales. Bueno, y ya para finalizar, deporte y adolescencia. Vamos a ver. La actividad física moderada es una recomendación de absolutamente todas las guías de práctica clínica de absolutamente todas las especialidades. Lo recomiendan los cardiólogos, lo recomiendan los oncólogos, lo recomendamos los psiquiatras, los pediatras, todos, ¿vale? ¿En qué beneficios tiene el deporte durante la adolescencia? Bueno, pues favorece el proceso de remodelación cerebral porque va a elevar la producción de una sustancia que es el BDNF, que es una sustancia que favorece el neurodesarrollo. Van a aumentar las sinapsis, van a sobrevivir las neuronas, van a consolidarse los aprendizajes y la memoria. Ayuda a regular las emociones, ¿vale? Como regulador emocional. Va a regular la activación de la amígdala y va a disminuir la impulsividad del adolescente. Además, también va a disminuir los niveles de cortisol. Mejora la regulación de sustancias cerebrales que están relacionadas con el bienestar, como pueden ser la serotonina, la dopamina, la noradrenalina y las endorfinas. Va a entrenar nuestro sistema de respuesta al estrés, ¿vale? Vamos a responder mejor al estrés y vamos a volver antes al equilibrio. Va a entrenar a nuestro sistema de recompensa. Es una fuente endógena de gratificación y además nos va a ayudar a retrasar cada vez más la gratificación. Va a favorecer la socialización, ¿vale? Porque voy a tener sensación de pertenencia al grupo y voy a tener contacto y apoyo social. Y por último, va a mejorar el sueño porque favorece la regulación de los ciclos biológicos, favorece el sueño profundo, es decir, la fase de sueño no REM, y mejora el descanso mental, es decir, la fase de sueño REM. Vale. Entonces, decimos que el deporte protege la salud mental siempre y cuando el ambiente es sano, ¿vale? Rodearnos de un ambiente con pensamiento emocional y entornos seguros, ¿vale? Cuando no existe una presión excesiva,
porque ya hemos visto que el estrés en el adolescente es tremendamente nocivo. Cuando no hay humillación y no hay abuso, tolerancia cero al bullying, ¿vale? Y cuando se respeta el descanso. Es muy importante entrenar, pero también es muy, muy importante descansar, que es cuando se consolidan las sinapsis y los aprendizajes. Pues nada, esto es lo que yo os quería contar.